9:20 de la mañana, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, hoy es un día de fiesta en el mercado, sobre todo por la decisión del tribunal, también por envidia. Parece que los resultados empresariales no están dañados, ¿no?, alrededor de lo que se ha visto en el último trimestre. Pero, ¿cuál es la fotografía del mercado? ¿Cómo lo veis en Pictet? Bueno, a ver, en Pictet estamos empezando a ver el mercado con cierta preocupación, porque tenemos un poco mal de altura. Mal de altura porque estamos viendo que casi todos los mercados están en máximos. Incluso se comentaba esta mañana, o comentáis esta mañana, que a lo mejor el DAX, con la previsión de subida de ahora después de la decisión del Tribunal Internacional de Comercio de Nueva York de parar los aranceles, ¿no?, que podían subir casi por encima del 1 o 2%, con lo cual ya te vas a máximos, ¿no? Y luego estamos viendo que al final empezamos a ver, si mapeamos un poco los activos que tenemos a disposición este año 2025, no vemos nada barato. No vemos nada barato. Y si eso lo juntamos con un poco la crisis de deuda dentro de Estados Unidos, es el 30 años por encima del 5%, el 10 años por encima del 4,5%, en donde parece que los inversores o el mercado en general está desconfiando del plan fiscal de Trump, pues aquí hay una especie de ensalada que es complicada de digerir. Complicada de digerir, pero no es menos cierto, como bien comentabas, que de momento los datos macro y los datos de las empresas están acompañando, ¿no? Es decir, que la situación tiene cierto fondo más o menos sólido, ¿no? Pero, claro, mirando un poco hacia adelante, de dónde mirar de punto de vista de... Pero realmente nosotros vemos que al nivel económico el daño ya está hecho. Es decir, la desaceleración viene sobre todo en países desarrollados. Nosotros estamos mirando mucho a todo el tema de los BRICS, porque yo creo que ahora mismo es difícil posicionarse o tener una foto clara de cara a los próximos meses. Pero yo creo que nosotros tenemos muy claro el entorno de trabajo al que nos vamos a dirigir, fundamentalmente para el inversor europeo. ¿Y cuál es ese entorno de trabajo? Pues el entorno de trabajo son ciclos. Un ciclo de tipos de interés a la baja. Es la primera vez que hemos hecho un cierto estudio de cuándo hemos tenido tipos reales positivos en Europa en los últimos 15 años. Y me parece que hemos tenido desde septiembre del 23 hasta hace poco. Tipos reales positivos significa que tú lo pones en un depósito, en un fondo monetario, y ganas la inflación. Entramos en un periodo en donde no vas a ganar la inflación. Que es lo normal en el periodo anterior, que ha sido lo normal más de una década. Más de una década. Entonces, ahora mismo yo creo que el inversor tiene que entender que dejar sus ahorros, sus inversiones en mercado monetario no va a batir la inflación, y por tanto tiene que poner el dinero a trabajar. Y entonces, con este ejercicio y con todo lo que estamos viendo, nosotros creemos que tenemos que mirar clarísimamente los próximos 2-3 años, un poco a nivel dónde podemos estar o dónde podemos mirar. Y yo creo que hay muchas oportunidades. Pero está todo claro, es difícil. No, todo está todo caro, pero que de alguna forma hay ciertas empresas. Es decir, yo creo que quizá la foto global que nosotros vemos es los gobiernos débiles por el tema de déficits fiscales y poca capacidad de movimiento, y las empresas de alguna forma muy sólidas de punto de vista de balances y de refinanciación de deuda, la mayoría de ellas. Con lo cual, las oportunidades, en nuestra opinión, están sobre todo en empresas. Entonces, empresas, ya no digo regiones, sino empresas. Entonces, el gestor que sea capaz, con cualquier tipo de estilo de inversión, seleccionar esas empresas que tienen balances sólidos, que son capaces de fijación de precios, que son capaces de generar un excedente de caja que les permita continuar y seguir desarrollando el negocio, pues creemos que hay ahí empresas ganadoras que es interesante mirar, ¿no? Claro, mira el inversor, por ejemplo, no en Europa, sino en Estados Unidos, donde esos tipos sí que son positivos. Esa rentabilidad, sobre todo de los bonos, que comentabas antes, en el 10 años al 4,5%, y dice, ¿y por qué la FED no baja? Porque está cambiando también el horizonte de la decisión, ¿no? Ya no es un tema inflacionario, es un tema de deuda. Es un tema alrededor de que hay menos demanda que oferta, y se vio en la última colocación que hubo a 20 años. Pero ¿os preocupa que pueda haber una especie, no de tsunami, pero sí de un movimiento fuerte alrededor de un problema de deuda? Que haya un susto alrededor de la deuda en Estados Unidos que lleve a una expansión. Europa ahora mismo no tiene tan tensionados los diferenciales. Nosotros hemos hecho, esto va muy rápido luego. Esto va muy rápido, pero nosotros hemos hecho un ejercicio, hemos hecho un estudio, de hecho, que hemos publicado sobre la sostenibilidad de la deuda americana. Es un estudio muy en profundidad, donde hay muchísimos datos, muchísimas cifras. No creemos que la sostenibilidad de la deuda americana esté en entredicho, primero, ¿vale? Pero entendemos que sí, el camino que están siguiendo desde el punto de vista de déficit. Vamos a poner también un poquito en contexto. Es decir, el déficit anual de los Estados Unidos, que es alrededor del 6-7% de su PIB, es equivalente al tamaño de la economía española.
Es decir, los americanos gastan el tamaño de la economía española todos los años de más respecto a lo que ingresan, para que nos pongamos también en contexto de las cifras y las magnitudes, ¿eh? Pero creemos que la deuda americana, es decir, el coste que tienen los americanos desde el punto de vista de costes de la deuda, desde el punto de vista de lo que pagan por los tipos de interés, está incrementándose, ¿no? Entonces ahí es donde realmente vemos un punto de preocupación, ¿eh? Pero creemos que de todas formas el dólar sigue siendo la divisa de referencia. Si hay alguien que quiere invertir o poner a trabajar una serie de cantidades importantes, estamos hablando de bancos centrales, de grandes instituciones, el dólar sigue siendo la referencia. Como bien dices tú, el dólar tiene la ventaja respecto a Europa y otras divisas en donde los tipos reales siguen siendo positivos, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues yo creo que no vamos a tener ese problema de deuda en donde la gente, de alguna forma, estoy viendo incluso informes en donde dicen que la deuda a 10 años se te va a ir al 6-7% porque los inversores van a pedir más, porque no se fían de Estados Unidos. No, ¿Eso no lo veis? No lo vemos, pero sí vemos que hay cierto tensionamiento y cierta desconfianza. También tener en cuenta que hay ciertos actores en el mercado, tipo China y tipo Japón, que están dedicando sus reservas a impulsar la economía, por hacerlo muy sencillo. Entonces, Japón el año pasado dedicó casi 200.000 millones, vendió bonos americanos para soportar su plan fiscal. Lo mismo China. Entonces estamos viendo que ahora mismo no existe, es decir, la mayoría de los gobiernos o los, vamos a decir, tradicionales compradores de deuda americana están dedicando sus recursos más a apoyar la economía local que a dejarlo invertido en dólares, ¿no? Con lo cual eso sí que está creando lo que tú estabas de alguna forma refiriéndote a un poco la preocupación del mercado respecto a la deuda americana. Pero nosotros no vemos que puede ser un tema más de punto de vista coyuntural, no estructural, pero si sigue en esta línea y no hay ningún tipo de cambio, en el 2030, dentro de 5 años, entonces la situación puede cambiar bastante. Pero, por último comentario, lo que ha comentado Trump, es decir, intentó la semana pasada, porque claro, cada 2 días tenemos esta mañana, ¿eh? el tema de su plan fiscal, ¿no? Se lo han echado abajo su propio partido, ¿no? Porque realmente se supone una falta de disciplina fiscal muy importante y preocupante, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que todo esto, los americanos siempre han tenido la capacidad de ser mucho más ágiles que otra serie de economías, ¿no? Y en la parte de la renta fija, en ese movimiento, por ejemplo, de diferenciales en Estados Unidos hacia arriba, no están presagiando, como nos comentabas en la primera respuesta que nos has dado, un momento de entrada, ¿no? Porque si eso va a ir a empeorar o puede empeorar, esa pérdida de valor de los bonos puede ser muy preocupante en cartera, ¿no? Bueno, puede ser preocupante y no. Yo creo que donde están realmente las oportunidades en renta fija, por lo menos en opinión de Pictet, es la parte de crédito. La parte de crédito en empresas. Y ahí tienes todo tipo de colores y sabores. Tienes desde el grado de inversión, que te puede dar 2-3%, hasta compañías que se llaman de alta rentabilidad o de high yield, que te pueden dar que incluso del 6-7%. Nosotros estamos ahora mismo mirando muy de cerca todo lo que es deuda emergente en moneda local, que está dando rentabilidades o yields o tipos de interés por encima del 7%, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el inversor es, primero, el horizonte de inversión, pero segundo, tiene muchas cosas que mirar. Y yo lo que decía al principio, una de las cosas positivas del entorno en el que estamos trabajando es la fortaleza de las empresas. Entonces, la fortaleza de las empresas te permite invertir en sus bonos, cuando se financian vía bonos, esto de forma más tranquila. Pero es verdad que no todo es, vamos a decir, o no todo vale. Hay que ser muy selectivo, hay que saber qué empresas son sólidas, que tienen balances saneados y que son capaces de no tener o afrontar ningún tipo de problema de refinanciación. Y ahí hay muchas oportunidades en muchas industrias y en muchas regiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo el enfoque global, invierto en globalmente, no sirve, es mucho más regional y mucho más a nivel empresa a empresa. Con lo cual yo creo que el crédito es uno de los temas que puede ser muy interesante mirar de punto de vista de inversión, sobre todo para bajar un poco la volatilidad de la parte más de renta variable, que puede ser un poquito más volátil, ¿no? ¿Os preocupa solo, para terminar, el euro? Es decir, el encarecimiento del euro y que esto esté también dificultando, por ejemplo, inversiones en Estados Unidos, de quien está yendo a lo global o quien está yendo a las 7 magníficas, que hayan visto perder o amplificar las pérdidas por culpa del riesgo monetario, del riesgo de cambio de divisas? Hombre, a ver, a mí esto lo estuvimos comentando en otra reunión y me hacía gracia porque estamos recordando los tiempos en los que el dólar estaba a 1,40, 1,50. Sí, está a 1,12 esta mañana. Y está a 1,12. Entonces, hay mucho espacio. Cuando el dólar estaba a 1,40, 1,50, no había problemas de punto de vista de euro. Es decir, que de alguna forma el que el euro se fortalezca significa que importamos menos inflación.
Eso significa que le da más espacio al Banco Central para seguir bajando tipos. Le da más espacio desde el punto de vista de poder tener una política fiscal incluso un poco más activa, independientemente de que los niveles de deuda, como todos sabemos, están muy elevados, ¿no? Entonces yo creo que eso favorece. Es decir, a ver, si hay un rally del 1,12 al 1,40 de forma brusca, clarísimamente va a tener un efecto muy negativo. Pero yo creo que si es un tema gradual, pues irnos a niveles de 1,20 no lo vemos que tenga ningún efecto, más bien ningún efecto pernicioso. Más bien diríamos que tiene un efecto positivo. Es verdad que la competitividad de Europa no se va a ver afectada de forma importante, y el hecho de importar menos inflación o importar desinflación, pues es un tema muy positivo para lo que es el entorno europeo. Pero bueno, la dinámica de Europa ya sabemos cuál es. Cuando estamos todos muy contentos de Europa, muy positivos en Europa, estamos de crecimientos del 1, 1,5, 1,5. Mientras los chinos crecen un 5. Crece un 5. Entonces, por eso digo que el tema de los BRICS, es verdad que al inversor aquí nuestro local le cuesta una barbaridad mirar, pero si miramos BRICS, y yo le animo a la gente que mire informes sobre BRICS, si miramos a nivel de demografía, a nivel incluso capacidad militar, a nivel de lo que es crecimiento económico, a nivel de lo que es industrialización y de lo que son dinámicas, están muchísimo más mucho más fortalecidos de punto de vista de los próximos años que los países desarrollados, que seguimos de alguna forma pues creciendo justito. Muchísimas gracias, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Buen día y buen negocio.